Hola, buenos días. Tal y como prometimos hace algo más que un mes, cuando recomendamos la lectura de este libro, El espectador es el protagonista, hemos invitado hoy a su autor para hablar de él y de su tema principal, el trabajo de guionista de series de televisión y cine. Bienvenido, ¿qué tal, Daniel? Muy bien, estupendamente, muchas gracias. Es tu tercer libro, ¿no?, sobre el tema. Sobre el guión, sí. Tengo Las paradojas del guionista, que fue el primero, y después el guión del siglo XXI, que era un panorama de todas las novedades que hay en el mundo del guión, y pues sí, El espectador es el protagonista, que lo he llamado también, tiene un subtítulo, es Manual y Antimanual de guión. El espectador es el protagonista, Manual y Antimanual de guión, y es el tercero en esta serie. Y llamas la atención sobre eso, sobre el espectador, ¿no? Porque el guionista debe pensar siempre en el espectador. Claro, yo detecto esa sería la parte, digamos, de antimanual. No es antimanual porque sea de una cosa contracultural de los años 60 o 70, etcétera, y tal, ¿no? Eso sería muy pretencioso, yo siempre huyo de la pretenciosidad. Es más bien porque es anti algunas de las normas que dicen los manuales. Entonces, contra esos manuales, pues, que creo que han hecho la vida de los guionistas un poco más difícil de lo que debe ser, pues entonces tiene... Además de algunos otros, ¿no? Como productores, directores, eso nos lo contamos, actores, ¿no? Y entonces sí, pues el protagonista, efectivamente, ahí incido en que es el espectador, que muchas veces cuando trabaja se recomienda a los guionistas reglas, normas, etcétera, se hace todo el rato pensando en lo que le pasa al personaje, y yo lo que digo es que lo que tienes que pensar es lo que le pasa al espectador, ¿no? Lo que tienes que saber es dónde está el espectador, no dónde está el personaje. También tienes que saber dónde está el personaje, pero sobre todo el arte narrativo es hacia el espectador, ¿no? ¿Y cómo sabemos cómo es el espectador? Porque el espectador, cada uno es distinto, ¿no? No es que tú vayas a saber lo que piensa cada espectador que esté sentado en un cine, pero sí que hay ciertas maneras de saber qué preguntas está haciendo el espectador, qué expectativas tiene cuando tú le estás dando la información. Hay que tener en cuenta que el cine, sobre todo el cine, si vas a una sala de cine a oscuras, etcétera, es muy parecido al hipnotismo. Tú estás ahí con todo el mundo mirando fijamente a una pantalla y lo que tú le vayas contando es sobre lo que va a ir pensando, con lo cual puedes controlar más de lo que parece a ese espectador que está viendo la película, por ejemplo, o la serie, ¿no? Oye, Daniel, ¿y qué tienen de común todas las narraciones? Quiero decir, por ejemplo, lo que se hace en cine, en televisión, contando un cuento oralmente, escribiéndolo en un libro. Pues hay algunas estructuras o hay algunos temas comunes. Por ejemplo, se ha hablado de una cosa que se llama el viaje del héroe, que se ha visto que en todas las narraciones de la mitología, de la fábula, de las leyendas, etcétera, y también en los guiones, los cuentos, novelas, etcétera, hay como una especie de estructura de que al héroe le van pasando ciertas cosas, va atravesando diferentes etapas. No es que tenga que ser obligatoriamente esa estructura, pero se ha detectado esa estructura. Y después lo que sí que hay es una característica de que los seres humanos parece que buscamos como relaciones de causa-efecto en las cosas. Entonces, en una narración, si nos ponen a un personaje que tiene un objetivo y que en ese objetivo le van surgiendo obstáculos y lo va superando, etcétera, parece que empatizamos muy bien con ese tipo de estructura. No es la única posible, hay otras maneras de narrar que no son tan narrativas, aunque parezca paradójico, no hay, por ejemplo, categóricas. Organizas las cosas en categorías, no lo organizas en una historia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero sí, hay la más universal, desde luego, es una forma narrativa en la que hay un personaje que tiene un objetivo y que encuentra obstáculos en ese camino al objetivo, ¿no? ¿Y dirías que la narración puede ser infinita? Es decir, el tipo de historia que se te cuenta, cada una es diferente de otra, o hay un número limitado de narraciones posibles? Claro, eso es un tema muy, muy complejo. Borges creo que decía que había como 4 historias solamente, o sea, que él reducía todo a 4 únicas historias. Después hubo un teórico italiano que se llamaba Gocci, que Goethe lo conoció, se supone, en Italia, porque lo cuenta en su viaje a Italia, y este Gocci decía que había 39 historias posibles, ¿no? Y entonces que todo lo demás era repetición, ¿no? Pero bueno, después otro que se llama Polti hizo una variación sobre 36 creo que decía, porque Polti hizo las 36 y las desarrolló en 365, una por día del año, ¿no? Y había como 365 historias, ¿no? Pero bueno, hay ciertos elementos comunes, pero la manera en que lo cuenta siempre es diferente. Por un lado, nada nuevo bajo el sol, y por otro lado, todo lo contrario. Todo es diferente, simplemente con que cuentes una historia griega y la cuentes, la lleves al presente, ya es distinta, aunque tenga los mismos elementos, ¿no? Claro, y si los organizas de otra manera, pues más todavía, claro. Oye, ¿y hay algo común a todas las narraciones? ¿Tú dirías que eso es posible? Algo común. Ya digo, lo del viaje del héroe, por ejemplo, se puede considerar como algo común, la búsqueda de causa-efecto. Hay algunos elementos comunes, ¿no?
pero yo diría que sí, puedes encontrar elementos comunes, pero no significa que todo deba ajustarse a esos elementos comunes. Eso es lo que digo un poco en el libro, ¿no? Durante los últimos 20 o 30 años se ha insistido mucho en los elementos más comunes y ¿qué ha pasado? Que se ha hecho muy previsible también las historias. Las historias han sido buscando esos elementos demasiado repetitivas, ¿no? Sí, yo recuerdo, por ejemplo, en las memorias de Buñuel, ¿no? Al principio decía, es que el cine es muy fácil porque basta con que veas los 10 primeros minutos de una película, no sé si decía 5, y ya sabes quién es el malo, quién es el bueno y qué es lo que va a pasar, ¿no? Eso es. Claro, digamos, esa relación causa-efecto, esa siembra que tú haces para que el espectador vaya aceptando todo lo que vas a ir contando, pues sí, se hace muchas veces previsible, pero precisamente, curiosamente, recientemente con las nuevas series de televisión que han surgido, primero en Estados Unidos, pero se están extendiendo por todo el planeta, hay una manera nueva de narrar que rompe un poco esa causalidad, esa causa-efecto tan férrea, ¿no? Y que sorprende un poco más al espectador de lo que pasaba hasta hace poco. Fíjate un ejemplo curioso, por ejemplo, eso lo hace mucho Woody Allen. Woody Allen, en el minuto 40 de sus películas, así, de pronto le da una vuelta al asunto para que no sea todo tan previsible. Lo hacen los Simpson también. Empiezan con una historia y de pronto se van por otro lado completamente imprevisible para romper esa... Eso pasa en Psicosis, ¿no? También, ¿no? Que al Exacto, principio es una cosa y se convierte en algo que no tiene nada que ver, Ese es un ejemplo perfecto, ¿no? De pronto vas con una película que crees que la protagonista llegará hasta el final y de pronto la protagonista se la liquidan y empieza otra película, ¿no? En el libro das muchos ejemplos, ¿no? Y dices que es un manual, en cierto modo los otros dos libros también lo eran, ¿no? Tú eres profesor de guión, aparte de guionista, ¿no? Hablemos un poco de lo que debe saber un guionista. Sí, bueno, un guionista, yo creo que precisamente en esto de la parte de antimanual, yo creo que en el mundo del guión, en cierta manera, en los últimos 20 o 30 años ha estado un poco cerrado. Yo lo comparo al principio del libro con una metáfora que decía Ortega, que el amor era como un cuarto cerrado, mal ventilado, el amor pasional, donde solamente ves ese cuarto y no ves nada afuera y hay que ventilar ese cuarto, hay que abrirlo, ¿no? Y los manuales de guión y muchas veces, y los profesores mismos, hemos cometido el error de centrarnos solamente en el mundo audiovisual. Yo creo que está muy bien y debes conocer el mundo audiovisual, debes conocer todas las referencias audiovisuales, pero además debes añadir lo que no está en el mundo audiovisual, por ejemplo, la propia vida o tus propias fantasías, ¿no? Y llevar esas cosas que no están en el mundo audiovisual, convertirlas en audiovisual. Eso hizo, por ejemplo, Buñuel, precisamente, ¿no? que trajo nuevas imágenes al cine, igual que hizo también Fellini, por ejemplo, ¿no? Son grandes creadores de cosas que no estaban en el mundo audiovisual y que las han llevado allí, ¿no? Sin embargo, muchas veces lo que se hace es repetir cosas que hemos visto en una serie hace una semana o en una película, y entonces todo es un poco de segunda mano. Cerrado, exactamente, de segunda mano, una copia de una copia, ¿no? Claro. Digamos, así como... Oye, Daniel, ¿cómo se trabaja? Es decir, ¿cómo trabaja un guionista, ¿no? Porque me parece que son grupos grandes, ¿no? De guionistas. Sí, claro. ¿Cómo se reparte el trabajo? Esto depende. Por ejemplo, en cine sí que puedes encontrar un guionista que trabaje casi en solitario, en pareja, o un trío, etcétera, o en estrecho contacto con el director. Pero en televisión sí, en televisión se trabaja con grandes equipos. Normalmente, digamos que se pone primero en marcha la serie, se hacen unas reuniones que llaman brainstorming, se hace la técnica del brainstorming. No sé si aquí hablo de la técnica del brainstorming o en otro de mis libros, en las paradojas seguramente, porque muchas veces se aplica mal. Pero vamos, si se aplica bien, pues te da ideas, se va creando una serie, etcétera. Y luego a partir de ahí se empiezan a construir las tramas, lo que son las historias, ¿no? Entonces se hacen grandes pizarras, se trabaja primero las tramas de la temporada, los 13 capítulos, por ejemplo. Cuando eso está ya desarrollado, se desarrolla un solo capítulo y ahí se desarrollan, pues digamos, las 40 secuencias o escenas que puede tener un capítulo, etcétera, ¿no? Y luego, una vez que se ha hecho todo un mapa de tramas con todas las historias de los diversos personajes, etcétera, eso se pasa a los dialoguistas, los llaman, pero bueno, es los que hacen el guión como tal, ¿no? Bueno, porque luego hay... Un proceso colectivo de trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo y se parece un poco a la investigación científica, en cierto modo, ¿no? Sí, porque... en muchos aspectos, sí. Y luego hay otra cosa que me llama mucho la atención y es que en algunos casos, ¿no? En series americanas hay como un guionista que es el que lleva un personaje, ¿no? Y otro guionista lleva otro... Y están como peleándose a ver... por el... Sí. Sí, en las series americanas es muy interesante ahora la figura del guionista precisamente porque ha cobrado mucho más importancia y sí que, por ejemplo, yo recuerdo en Breaking Bad contaba el creador de Breaking Bad, Vince Gilligan, que en las reuniones sí que pasaba esto, que de pronto tenían que presentar un conflicto para un personaje, por ejemplo,
y lo que hacían hacían una especie de psicodrama entre todo el equipo de guionistas para ver a quién le había pasado algo parecido. Había tenido un divorcio, había tenido cualquier problema que se pareciese al personaje, y este se identificaba con el personaje y contaba ahí, dice, cosas que no contaba ni a su familia, ni que no había contado nunca. En la sala de guionistas salía ahí cualquier tipo de detalles, y sí, entonces se metía en ese personaje, digamos que era la voz de ese personaje, ¿no? Pero después, al escribir el guión, muchas veces lo escribe otro que no es el que se ha identificado con el personaje, sino el que le ha tocado escribir ese guión, ¿no? Claro, eso da un poco igual, además, ¿no? Sí. De todos modos, yo creo que, vamos, hay mucha gente que piensa que detrás de la gran eclosión de las series televisivas en todo el mundo, no solo en España, primero en Estados Unidos, también en España, desde luego, está el cambio de importancia del propio guionista, ¿no? Es decir, convertir al guionista en productor ejecutivo. Es el caso de Vince Gilligan de Breaking Bad y de otros, también en Los Soprano, ¿no? Yo David creo. Chase en Los Soprano, de Matthew Weiner en Mad Men, de David Simon mejores. en The Wire, ¿no? Sí. Y efectivamente, sí, se ha dado al guionista un poder, digamos, un poder absoluto, mayor todavía que el que tiene un director de cine. O sea, el productor ejecutivo, showrunner o creador de la serie, que es un guionista, ha llegado a tener un dominio sobre todos los aspectos de la producción audiovisual, del decorado, vestuario, guiones, etcétera, y esto realmente ha cambiado la narración televisiva para bien, y ha mejorado muchísimo al dejar que la persona que ha creado la serie y que participa en los guiones normalmente revisa todos los guiones de la temporada. Muchas veces escribe el primero y el último el mismo, a veces los dirige incluso, etcétera. Pues claro, todo ese poder absoluto a la persona que lo ha concebido y a su equipo de guionistas que lo rodean ha mejorado muchísimo la narrativa audiovisual, sin duda. De hecho, se hace mejor narrativa hoy en día en lo más comercial, en televisión, que en el cine, ¿no? Que es una cosa curiosa, ¿no? Bueno, Daniel, ha sido un placer. Hemos terminado ya el tiempo. Me gustaría el último minuto de hablar un poco de las personas que no están dentro del mundo de los guionistas y de los guiones, que puedan ser buenos lectores de este El espectador es el protagonista, que está editado recientemente por Alba Editorial. Sí. Bueno, yo en este libro, como en todos mis libros, intento, por un lado, son libros que van a un público especializado, pueden ir a guionistas, escritores, narradores, etcétera, pero yo intento que todos mis libros se puedan leer por cualquier lector. Escribo de una manera, lo hago a propósito, para que cualquier persona que, aunque no pertenezca al medio y aunque no haya tenido incluso ningún interés en el tema hasta ese momento, de pronto lea el libro y empiece a interesarle. Esa es mi propuesta como narrador también. Yo también pues construyo ahí unos ganchos y unas cosas para que el lector se sienta interesado. Y yo creo que cualquier lector interesado en cómo narramos y por qué nos interesan unas cosas, etcétera, nos interesa la narrativa, le gustará el libro. Esa es mi intención. Muy bien. Desde luego a nosotros nos ha encantado. Muchísimas gracias, Daniel, de verdad. Hasta la próxima, que tengamos cualquier ocasión para volverte a invitar. Muchísimas gracias.